Hola. En la lección que veremos a continuación nos informaremos acerca de una investigación llevada a cabo por Voz Mediano, Sanz y San Juan Guillén. Es de 2006 y fue publicada parcialmente, porque luego existe una publicación más extensa. Fue publicada parcialmente, y es a lo que haremos referencia en esta lección, en el Boletín Criminológico número 88. La secuencia de apartados que iremos viendo serán, en primer lugar, el miedo al delito y escenarios urbanos; en segundo lugar, el SIG, Sistema de Información Geográfica para el Análisis Espacial de Fenómenos Sociales. Haremos referencia a la metodología y haremos referencia a resultados. Esta investigación fue galardonada con el premio SEIC para investigadores noveles y, como he comentado anteriormente, dispone de una ampliación de resultados, y aquí se apuntan algunos de ellos solamente en la investigación que vamos a ver ahora. Respecto al miedo al delito y escenarios urbanos, comentar que el miedo al delito es estudiado desde los años 70 por la criminología. El miedo al delito es un concepto muy interesante que en ocasiones se vincula a la idea de seguridad ciudadana. Es un concepto que preocupa a los gobernantes, que preocupa a los ciudadanos, y es un concepto, por decirlo así, difuso o subjetivo, porque no siempre tiene una explicación objetiva. No tenemos miedo al delito porque vayamos a ser víctimas del delito, sino que correlacionan una serie de variables, en ocasiones que objetivamente no se vinculan al delito. El área de trabajo es multidisciplinar, pues porque se actúa en el ámbito geográfico, es necesario hablar de estructura, de arquitectura, es necesario hablar de criminología, de delito. Además, hay aportaciones desde la psicología social y desde la psicología ambiental, y hay un debate centrado en tres grupos de variables. Estos tres grupos de variables aparecen en esta transparencia y hacen referencia a variables personales, a variables psicosociales y a variables ambientales. Las variables personales, sexo, edad, capacidad de afrontamiento y control, son muy relevantes, pero no podemos obviar las variables psicosociales que se relacionan con la dinámica y cohesión vecinal. Pues quizá tengamos menos miedo en un barrio en el que sentimos que hay una interacción con los vecinos. Estas variables psicosociales consiguen proteger al ciudadano del miedo al delito. Además, también tenemos que tener en cuenta las variables ambientales, que tienen dos niveles. Por un lado, se habla de una estructura, de un espacio urbano, y por otro lado, de la degradación de los espacios. La estructura de un determinado espacio urbano puede promover o coadyuvar a que se produzca el delito, y además la degradación de un espacio, también demostrado empíricamente, puede coadyuvar a que se cometan determinados delitos en ese espacio degradado. ¿Cuáles son las hipótesis de partida? Las características de los espacios influirían en el miedo a ser víctima de un delito, porque nosotros, cuando estamos en un espacio, percibimos cómo es ese espacio, y en ocasiones percibimos miedo, dependiendo de la interpretación que nosotros hagamos de ese espacio. Se tomaron distintos escenarios de la ciudad de San Sebastián, en donde es realizada esta investigación, y se hipotetizó sobre los distintos niveles de miedo en ellos. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Primero, determinar si esto se cumple. El segundo objetivo sería analizar primero la distribución del delito registrado judicialmente y después la distribución de la victimización, es decir, la distribución de aquellos hechos que se han manifestado públicamente y después la distribución de víctimas que a lo mejor no han manifestado los hechos pero han sido víctimas. Ambos indicadores, tanto los registrados judicialmente y los registrados como en la distribución de victimización, hablan de una distribución objetiva del delito. Para comprobar si estas dos cuestiones se cumplen en la ciudad de San Sebastián, se consideró que el sistema, el SIG, el Sistema de Información Geográfica, era la herramienta adecuada para poder obtener la información que en esta investigación se habían propuesto conseguir. El Sistema de Información Geográfica trabaja sobre un modelo cartográfico de la realidad, integra las ventajas de las bases de datos y de los mapas tradicionales,
y su uso se haya extendido en ámbitos académicos, administrativos y también en el ámbito policial. Estas bases de datos se emplean para la elaboración de mapas del delito, una elaboración tan conocida y tan utilizada en criminología. El SIC también fue empleado en otras ciudades, como en Málaga en 2004 por Pérez Tangelan y otros autores, y se obtuvieron resultados muy positivos en estas investigaciones. Por lo tanto, bueno, pues es un sistema de información por el que se optó para obtener información de cara a poder validar, a poder constatar las hipótesis propuestas en esta investigación. ¿Cuál fue la metodología? 504 sujetos que eran residentes en la ciudad de San Sebastián fueron distribuidos en 3 grupos iguales. Es decir, cada uno de los grupos contaba con 168 sujetos y cada grupo era residente en un escenario distinto, en el escenario centro, en el escenario Amara o en el escenario Alza. Cada una de estas zonas hacía referencia a una zona de la ciudad en la que residían personas de un estatus social mayor o menor. Es decir, se decidió obtener todas las zonas de la ciudad y obtener información de todas las zonas de la ciudad, no exclusivamente de los barrios marginales o no exclusivamente de los barrios los barrios residenciales en los que suelen vivir familias con un estatus socioeconómico mayor. Estos sujetos, estos 504 sujetos, fueron entrevistados en sus domicilios y se les preguntaba por miedo al delito, por la victimización, por la satisfacción vecinal y del entorno, que cuando hemos hecho referencia antes a las segundas variables que teníamos que tener en cuenta para valorar el miedo al delito, hacíamos referencia a estas variables contextuales, ¿no?, de interacción entre el sujeto y el medio. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados son más que interesantes. Contamos con 2 transparencias, en esta concretamente no aparece citada la fuente, pero si la citáramos es la misma que hace referencia al boletín criminológico, y ya en el siguiente gráfico sí que aparece citada la fuente. Pero lo más relevante es ver cómo en la victimización hay 2 niveles. Si observáis en la transparencia, aparece un nivel bajo, que es en azul claro, y un nivel alto, que es en azul marino. Bueno, pues como vemos, si correlacionamos la densidad del delito con la victimización, vemos que la victimización se da en la parte derecha de la pantalla, ¿no?, en la zona de sur del escenario Alza. Bueno, pues por un lado vemos recogida una información objetiva, la densidad del delito y la victimización. Es decir, este es un dato objetivo, se han recogido y nos dicen que en la ciudad hay una zona en la que hay más victimización que en otra. En la zona de la parte derecha hay un nivel bajo de victimización y en las 2 zonas que aparecen circundadas por el azul marino es una zona en la que aparece mayor tasa de victimización. Cuando vemos la siguiente transparencia, observamos que el miedo al delito, que es lo que se mide con la rayita verde y con la rayita naranja, no anida donde hay más tasa de victimización, sino que anida en la parte derecha de la transparencia. Por lo tanto, la victimización y el miedo al delito no van siempre de la mano. En ocasiones el miedo al delito queda cifrado, queda descifrado o explicado, desgajado, vinculado a otras variables, no necesariamente a la victimización o a la densidad delictiva, que son datos objetivos, es una información con la que contamos y que está ahí, nos guste o no. Sin embargo, el miedo al delito cursa de manera distinta y vemos en esta transparencia, que si la solapamos a la transparencia anterior, vemos claramente que los niveles de mayor victimización, que son las zonas que aquí aparecen en verde, no casan con las que aparecen en la otra transparencia en azul marino, y que la otra transparencia en la que está en azul más clarito debería casar con lo que en esta transparencia está en verde, y no es así. Por lo tanto, el nivel alto de miedo al delito no se solapa con el nivel alto de victimización. Por lo tanto, estas conclusiones y estos resultados son resultados estrellas de una investigación novedosa que utiliza herramientas diferentes y que nos ayuda a ver ese concepto un poco abstracto que es el miedo al delito, ¿no? Y intentar explicar no solamente comportamientos delictivos, sino la actitud de la ciudadanía ante determinados comportamientos delictivos. Muchas gracias por la atención.